Todos fallamos. Algunas veces fallamos a otros. Y si somos honestos, también le fallamos al Señor. ¿Qué hace Dios cuando uno de sus hijos fracasa? ¿Se acabó todo? ¿Pierde el favor de Dios? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. El Señor utiliza aquí la ilustración de zarandear el trigo. Entonces Jesús le está diciendo a Simón que el mismo diablo quiere sacudir personalmente su mundo. Quiere destrozar su vida, quiere destruir su testimonio. Quiere hacerlo desaparecer como la paja que se lleva el viento. Pero la clave de esta conversación está en que Jesús no termina el versículo 31 con un punto final, sino con una coma. Y es que Jesús promete una defensa sobrenatural. En Lucas capítulo 22, encontramos a Pedro a pocas horas de uno de los momentos más dolorosos de su vida. Está a punto de negar a Jesús 3 veces y, sin embargo, antes de que Pedro fracase, Jesús le hace varias promesas. Promesas que revelan el corazón del Señor para con nosotros. Acompáñenos en este mensaje titulado Promesas para discípulos que fallan. Hace varios años estaba en una estación de servicio cargando gasolina. Era de noche ya, cuando un hombre se detuvo al otro lado del surtidor. Vi que su esposa iba en el asiento delantero y su hija en el asiento de atrás. Y cuando él se bajó del auto, su pequeña hija empezó a gritar pidiéndole que le comprara algo de la tienda. Él me miró y se rió y me dijo que siempre trataba de salir corriendo del auto lo suficientemente rápido antes de que su hija alcanzara a pedirle algo. Te entiendo perfectamente, le dije. A mis hijos les encanta ese lugar. Siempre me piden chicle o dulces, o esas donas pequeñas cubiertas de azúcar en polvo que vienen en paquetes de 6, aunque, bueno, esas son más para mí. Él me preguntó, ¿y cuántos hijos tienes? 4, le dije. ¿4? ¿En serio? ¿Quieres uno? Le dije. Él se rió y me dijo, no, yo tengo una sola hija y eso ya es suficientemente caro. ¿Y tú tienes 4? ¡Wow, amigo! ¿A qué te dedicas? Y tengo que admitir que por un momento dudé. Era tarde, hacía frío, yo estaba cansado, y la verdad es que no tenía muchas ganas de comenzar una conversación evangelística, así que pensé, tal vez podría decirle que cuido ovejas. Técnicamente es verdad. Si le decía que era pastor, quizás me empezaría a hacer preguntas ahí mismo. Algo sencillo como ¿por qué existe el mal si Dios existe? Pero finalmente se lo dije, y solo porque sabía que Dios estaba escuchando. Cuando le dije que era pastor de una iglesia local, me preguntó, ¿y cuál iglesia? Y cuando se lo dije me respondió, ¿en serio? No lo puedo creer. Justo veníamos hablando de visitar esa misma iglesia este domingo. Venimos buscando una iglesia donde congregarnos hace un tiempo. Ven, quiero que conozcas a mi familia. Y mientras caminaba hacia el auto, tuve una pequeña conversación con el Señor. Señor, le dije, eso fue una prueba. Era tarde, hacía frío, estaba cansado. Ahora sí estoy dispuesto a hablar, pero realmente no te representé como debía. La buena noticia es que solo ese hombre sabía que había fallado, que había dudado. Además el Señor. Pero ahora imagina que tus momentos de mayor duda, de mayor egoísmo, orgullo o cobardía quedaran registrados para siempre en las páginas de la Escritura. Imagina que millones y millones de personas estudiaran tus fracasos durante más de 2000 años. Bueno, como ya hemos aprendido en nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, el Señor tiene tanto para enseñarnos a través de los fracasos de sus hijos como a través de sus victorias. Todavía no hemos llegado a la escena en el patio del sumo sacerdote, donde Pedro negará al Señor 3 veces, pero sí hemos llegado al momento en que Pedro todavía pudo haber evitado esa caída.
Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Y recuerda esto, la negación de Pedro no comenzó en el patio del sumo sacerdote. Comenzó mucho antes, en el aposento alto. Allí el Señor les advierte a sus discípulos acerca del peligro espiritual. Jesús le dice a Pedro en el versículo 31, «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Ahora detente un momento y pensemos en lo que Jesús acaba de decir. Satanás pidió atacarte. La expresión significa que Satanás pidió permiso, o sea, solicitó autorización para atacarlo. Lo que nos recuerda inmediatamente la experiencia de Job, ¿no es así? Cuando Satanás tuvo que presentarse delante de Dios y pedir permiso para atacarlo. Es un recordatorio de que Satanás es nuestro adversario, que él odia a quienes siguen a Dios. Pero también es un recordatorio de que Satanás está limitado. Él está sujeto a la autoridad soberana de Dios. Ahora bien, el hecho de que Satanás esté limitado por el soberano poder y autoridad de Dios no significa que debemos ignorarlo. Tampoco significa que podamos jugar con el peligro espiritual. Todavía necesitamos resistirlo. Todavía necesitamos mantenernos alerta. Jesús nunca le dijo a Pedro, «Mira, el diablo quiere hacerte caer, pero tú tranquilo. Tú puedes solo». No. Jesús le está diciendo, «Simón, Pedro, Satanás te tiene en la mira. Quiere derribarte a ti y a los demás discípulos. Quiere desacreditar tu testimonio. Quiere destruir tu efectividad. Quiere robarte el gozo. ¡Cuidado!». El Señor utiliza aquí la ilustración de zarandear el trigo. En aquellos días existía una pequeña herramienta manual. Se usaba cuando alguien quería separar solo un puñado de granos. Así que se ponían las espigas dentro de una especie de canasta o bandeja y luego las sacudían con fuerza una y otra vez, y así separaban el grano de la paja. Después soplaban la paja y el viento se la llevaba. Entonces Jesús le está diciendo a Simón que el mismo diablo quiere sacudir personalmente su mundo. Quiere destrozar su vida, quiere destruir su testimonio. Quiere hacerlo desaparecer como la paja que se lleva el viento. Pero la clave de esta conversación está en que Jesús no termina el versículo 31 con un punto final, sino con una coma. Jesús todavía no ha terminado de hablar y añade una promesa aquí. Y es que Jesús promete una defensa sobrenatural. Leamos nuevamente los versículos 31 y 32. «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti». O sea, Satanás te tiene en la mira, pero Satanás quiere destruirte, pero yo ya he orado por ti. Tienes un adversario poderoso, pero tienes un defensor aún más poderoso. Tienes un abogado divino. Aquí Jesús vuelve a usar el pronombre en singular, como si dijera a Simón, «He orado específicamente por ti». Ahora bien, sabemos por lo que dice Juan 17 que el Señor también oró intensamente por todos sus discípulos. Así que imagina cuán larga debe ser la lista de oración del Señor. ¿Y sabes qué? Tu nombre también está allí, porque tú también eres uno de sus discípulos. La realidad es que Jesús sabe. Él sabe que cada discípulo le fallará en algún momento. Él sabe que cada creyente caerá en tentación. Vamos a hablar cuando deberíamos guardar silencio. Guardaremos silencio cuando deberíamos hablar. Y déjame decirte una cosa, si hay algo que tú y yo hacemos consistentemente, es fallarle al Señor. Si no lo crees, pregúntale a tu esposa. Ahora, eso no significa que excusamos nuestro pecado, significa que debemos confesarlo rápidamente. Es por eso que el apóstol Juan escribe estas palabras tan alentadoras para los creyentes. En 1 Juan 1:8, él dice, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. Y luego en el versículo 10, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero escucha ahora esta maravillosa promesa en 1 Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa satisfacción. O sea, Jesús satisfizo completamente las justas demandas de Dios contra nosotros, pagando el castigo por nuestro pecado. Y ahora mismo Él está orando por nosotros, en medio de nuestra batalla espiritual, fortaleciendo nuestra fe, aun cuando tropezamos y fallamos. Personalmente creo que una de las razones por las que muchos creyentes viven desanimados es porque pensamos solamente en que Jesús murió por nosotros o resucitó por nosotros, pero olvidamos que hoy también Él está orando por nosotros. La Biblia dice en Hebreos 7:25 que Jesús vive para interceder por nosotros. En el sistema legal romano existía una figura conocida como el advocatus, de donde obtenemos nuestra palabra abogado. El advocatus representaba a su cliente delante del tribunal y hablaba en su defensa. Y sabes que eso es exactamente lo que tenemos nosotros. Tenemos un abogado, tenemos un defensor. Y nuestro Señor jamás ha perdido un caso. Continuando, vemos una segunda promesa del Señor, y es que Jesús promete desarrollo espiritual. Observa nuevamente la primera parte del versículo 32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. No pases eso por alto. Jesús no está diciendo, Pedro, estoy orando para que nunca me falles. No, porque Jesús ya sabe que Pedro va a fallar. De hecho, Él ya ha orado por él sabiendo exactamente lo que está por ocurrir. Entonces, ¿por qué Jesús le dice esto? Porque Jesús no ora por nosotros preguntándose qué va a hacer después de nuestro fracaso. Él ora por nosotros porque sabe que nosotros sí vamos a preguntarnos qué hará Él con nosotros después de fallarle. El Señor sabe que en cuestión de horas Pedro va a caer y que Satanás parecerá tener la ventaja. Y en esencia, Jesús le está diciendo a Pedro y también a los demás discípulos, y a nosotros hoy, yo soy tu defensor. Tú eres mi representado delante del tribunal celestial. Y yo estoy orando para que aún en medio de tus fracasos, tu fe salga fortalecida. Jesús está orando para que el pecado de Pedro lo lleve a una mayor madurez espiritual. Un pastor del siglo XIX llamado John Kennedy escribió sobre este pasaje: por todas tus culpas de ayer, por los pecados de hoy y por todos los desafíos de mañana, Jesús promete, yo ya he orado por ti. Y Jesús ahora añade una pequeña frase al final del versículo 32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La idea de volver aquí implica arrepentimiento. Como un traductor lo expresó, Pedro, arrepiéntete y vuelve sobre tus pasos. Me encanta esa imagen. Como creyente, tú no estás comenzando desde cero cada vez que fallas. Simplemente estás regresando al punto donde te desviaste del camino. Es como si Jesús dijera a Pedro, cuando vuelvas al camino correcto, cuando regreses a casa, fortalece a tus hermanos. La palabra fortalecer aquí es sterizo, una palabra relacionada con firmeza, fortaleza. De hecho, de allí proviene nuestra palabra esteroides. En otras palabras, Pedro, un día tendrás que fortalecer los músculos espirituales de otros creyentes. Y observa nuevamente el versículo 32, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Y nota que Jesús no dice, ¿y si acaso vuelves? No, Él dice, ¿cuándo vuelvas? O sea, una vez vuelto. Qué promesa tan tierna del Señor, ¿no? Sin duda, esas palabras ayudaron a secar las lágrimas amargas que Pedro derramaría más adelante, porque el Señor le había prometido un futuro. Él todavía tenía un propósito, todavía tenía un ministerio. El Señor le estaba enseñando a Pedro y a cada discípulo hasta el día de hoy que nuestro fracaso no es fatal, no es final. Ahora, es importante recordar una cosa, y es que en este momento Pedro prácticamente no está escuchando. Todo lo que Jesús está diciendo le entra por una oreja y le sale por la otra. Y es precisamente por eso que Jesús ahora añade más detalles acerca de la negación que viene. Esta es la tercera promesa, y es que Jesús promete una negación dolorosa. Mira el versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Evangelio de Mateo añade estas palabras de Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, esos otros discípulos tal vez te fallen, pero yo no. Señor, yo sí voy a ir a prisión contigo, hasta la muerte. Y creo que ahora Pedro estaba esperando que Jesús lo iba a abrazar y le iba a entregar un trofeo que dijera al discípulo más valiente. Pero en lugar de eso, Jesús responde aquí en el versículo 34. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, Pedro, no vas a morir conmigo, vas a negarme. Observa cómo comienza el versículo 34. Te digo, Pedro, que es otra forma de decir, Pedro, mírame a los ojos. Necesito decirte una cosa. Cuando mi madre decía, Steven, mírame, necesito hablar contigo, yo sabía que no venía un elogio. Incluso me imagino a Jesús levantando un poco la voz, Pedro, te estoy diciendo algo importante. Hay una dolorosa lección en tu futuro. Ahora piensa en esto. Para que la profecía de Jesús se cumpliera, alguien tendría que preguntarle a Pedro si conocía al Señor. Además, tendría que haber un gallo cerca para cantar. Así que si Pedro fuera tan inteligente como piensa, evitaría a la gente y evitaría a los gallos. Y si acaso veía un gallo, saldría corriendo en dirección contraria. ¿Pero a dónde va Pedro? A un patio lleno de gente. Exactamente el lugar donde habría personas y animales domésticos caminando por todos lados. ¿Y por qué va allí? Porque cree que Jesús está equivocado. Por cierto, en ningún lugar del Nuevo Testamento se nos dice que el gallo estaba lejos, en otro vecindario. Personalmente creo que el gallo caminó directamente hasta donde estaba Pedro y cantó con todas sus fuerzas. Y ahora en los siguientes versículos el Señor hará una última promesa. Jesús promete tiempos difíciles. Mira el versículo 35, y a ellos dijo, Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Jesús les recuerda aquel viaje evangelístico registrado en Lucas capítulo 10, cuando los envió prácticamente con las manos vacías. No llevaron dinero, no llevaron comida extra, ni sandalias de repuesto, ni ropa adicional, y aún así el Señor proveyó milagrosamente para todas sus necesidades. Ahora, sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. El Señor seguiría proveyendo, pero de una manera más discreta. Y los discípulos comenzarán a experimentar dificultades reales, porque la era de la iglesia está por comenzar. Jesús les dice ahora en el versículo 36, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
Creo que el Señor aquí está describiendo el ministerio que los discípulos tendrían después de la resurrección. O sea, piénsalo. Mientras Jesús estuvo físicamente con ellos, nunca les faltó comida. Ningún discípulo murió ahogado durante una tormenta. Y los enemigos de Cristo eran sobrenaturalmente contenidos. Pero todo eso iba a cambiar. Ahora bien, esa espada que se menciona allí no era para promover la violencia o la agresión. Tampoco era para impedir que murieran como mártires. Por eso es que unas horas más tarde Jesús le va a decir a Pedro que guarde su espada en el huerto de Getsemaní. La espada simplemente formaba parte del equipo normal de un viajero en aquellos días. Los caminos estaban llenos de ladrones, los animales salvajes acechaban en la oscuridad. Era también una herramienta útil para varias otras cosas, y no pasaría mucho tiempo antes de que estos hombres recorrieran gran parte del mundo conocido, y muchas veces aún solos. Mateo, por ejemplo, terminaría muriendo como mártir en Etiopía. Felipe sería martirizado en la región que hoy conocemos como Turquía. Tomás llegaría hasta la India, donde serviría fielmente antes de morir cerca de la ciudad de Chennai. Cuando tuve la oportunidad de predicar en Chennai, visité una pequeña capilla construida en memoria de su ministerio allí. Entonces, Jesús simplemente les está diciendo que su ministerio está a punto de cambiar radicalmente. Será un ministerio difícil, peligroso. Los llevará por todo el mundo. Y es por eso que ahora les dice, prepárense, no viajen sin pensar. Lleven provisiones, organicen sus recursos. Empaquen sandalias extra, lleven comida, carguen una espada para protegerse de ladrones y animales salvajes. Un autor llamó a esto el kit de supervivencia para los discípulos. Lo interesante es que los discípulos vuelven a malinterpretar lo que Jesús les dice, porque en el versículo 38 ellos hacen un inventario entre ellos y dicen, «Señor, aquí hay 2 espadas». Y Jesús responde, «Basta». O sea, ya basta de hablar así. Otra vez no entendieron. Claro que más adelante comprenderían lo que él quería decir. Pero ahora la pregunta para cada discípulo hasta el día de hoy es la siguiente. ¿Dónde te ves tú en esta conversación entre Pedro y Jesús? ¿Acaso te ves desafiante, resistiéndote a la voluntad de Dios? ¿Intentando redefinir su palabra para acomodarla a tu pecado? ¿Notaste que Pedro está aquí discutiendo con el Hijo de Dios? Y me imagino a Satanás sonriendo mientras escucha a Pedro decirle a Jesús que estaba equivocado. O quizás no te identificas con Pedro como alguien desafiante, pero sí como alguien distante. O sea, eres creyente, pero te has alejado. Y quizás nadie más lo sepa, excepto tú y el Señor. Escúchame, necesitas dar media vuelta y volver sobre tus pasos. Necesitas volver al lugar donde caminabas cerca del Señor, volver a su palabra, volver a confesar tu pecado, volver a servirle con gozo. Vuelve a casa. Quizás hoy estás desanimado por tus fracasos del pasado, por las luchas del presente, o aún por lo que ves venir en el futuro. Recuerda esto. Tienes un abogado. Él ya se encargó de tu pasado. Él está obrando en tu presente. Y Él triunfará contigo en el futuro. Mientras recorres este camino, Jesús sigue orando por ti. Déjame decirte una cosa más, y es que cada oración que Jesús hace por ti será respondida en el momento correcto, de la manera correcta y por la razón correcta. Él vive para interceder por ti. Imagínalo, Jesús vive para hablar de ti delante del Padre y del Espíritu Santo. Otro pastor de la antigüedad, llamado Robert Murray McCheyne, solía decir: si pudieras escuchar a Jesús orando por ti en la habitación de al lado,
no temerías a 1.000.000 de enemigos. Y sin embargo, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por ti, ahora mismo. Cuán cierto. Y esa sigue siendo la realidad hoy. La distancia no hace ninguna diferencia. Cristo está orando por ti y por mí, ahora mismo. Qué consuelo es saber que nuestro Salvador no abandona a sus discípulos cuando fallan. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. La lección de hoy se tituló Promesas para discípulos que fallan. Cada día personas de distintos países escuchan estos estudios bíblicos y descubren la esperanza, dirección y sabiduría que se encuentran en la palabra de Dios. Muchos llegan desanimados, confundidos y sin una iglesia sólida que les enseñe las Escrituras, y encuentran aquí una fuente constante de alimento espiritual. Si este ministerio ha fortalecido tu fe, te ha ayudado a conocer mejor a Cristo o te ha acompañado en momentos difíciles, considera apoyarnos con una ofrenda. Tu aporte nos permite seguir produciendo programas, distribuyendo recursos bíblicos y llevando la enseñanza expositiva de la palabra de Dios a miles de personas alrededor del mundo hispano. Para colaborar con nosotros, visita sabiduriainternacional.org/ofrendar. Te esperamos en nuestro próximo programa para continuar estudiando la palabra de Dios aquí en Sabiduría para el Corazón.